la omnipotencia garantiza la bondad de un ser. Introducción. La tradición teológica judeocristiana ha postulado históricamente la existencia de un ser supremo caracterizado por atributos máximos, entre los cuales destacan la omnipotencia, poder ilimitado, la omnisciencia, conocimiento infinito, y la omnibenevolencia, bondad perfecta. Este ser, según el relato canónico, ejerció su potencia creadora para dar existencia al cosmos en su totalidad y, de manera particular, a un hábitat ideal, el jardín del Edén, diseñado para el bienestar de su creación antropológica. No obstante, la narrativa prosigue describiendo una transgresión primordial por parte de los primeros humanos, quienes, al consumir el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, desencadenaron una ruptura en la relación armoniosa inicial. La consecuencia inmediata fue la expulsión del estado edénico, si bien se insinúa desde el principio la existencia de un plan divino posterior de redención y salvación. Hasta este punto, la estructura narrativa mantiene una coherencia interna dentro de su propio marco de referencia. Sin embargo, un escrutinio filosófico riguroso revela tensiones profundas en la articulación de estos conceptos divinos. La expulsión del paraíso no se justifica únicamente como castigo por un acto de desobediencia abstracta, sino por las implicaciones epistemológicas y ontológicas que dicho acto conllevaba. Al adquirir el conocimiento del bien y del mal, la humanidad accedió a una forma de autoconciencia moral que la distanció radicalmente del resto de la creación animal. El gesto inmediato de cubrir su desnudez simboliza el nacimiento de la vergüenza, la conciencia de sí y la percepción de una vulnerabilidad moral que antes no existía. Desde una perspectiva comparativa, los animales no humanos, con capacidades cognitivas inferiores, no poseen este concepto de desnudez en un sentido moral o social, lo que subraya el salto cualitativo que representa el relato. Este hecho plantea la primera interrogante fundamental. Si el conocimiento, en este caso, el moral, es intrínsecamente valioso, ¿por qué su adquisición sería motivo de castigo y no de celebración dentro de un plan creador benevolente? Primer pilar. La paradoja de la libertad condicionada y su naturaleza coercitiva. La doctrina del libre albedrío constituye un pilar fundamental en muchas teologías, presentado como el don supremo que permite una relación auténtica y amorosa entre la criatura y su creador. Se argumenta que sin la posibilidad real de elegir en contra de Dios, el acto de elegirlo carecería de valor moral. Sin embargo, esta aparente defensa de la libertad se enfrenta a una crítica severa cuando se examina la estructura de recompensas y castigos eternos que la enmarcan. La elección se presenta dentro de un esquema binario con consecuencias radicalmente asimétricas y eternas. La adhesión conduce a una eternidad de bienaventuranza, cielo, mientras que el rechazo o la indiferencia conducen a una eternidad de privación, sufrimiento, castigo, infierno o exclusión. Desde un punto de vista filosófico, una elección tomada bajo la amenaza de un daño infinito y la promesa de una recompensa infinita difícilmente puede considerarse libre en un sentido robusto. Imaginemos, por analogía, a un soberano que ofrece a sus súbditos la libre elección entre jurarle lealtad y recibir riquezas inmensurables, o rechazarlo y ser sometidos a tortura perpetua. Aunque técnicamente existan dos opciones, la presión coercitiva es tan abrumadora que anula la libertad sustantiva. La elección queda reducida a un cálculo de supervivencia extrema, no a un ejercicio de autonomía moral genuina. La réplica teológica común apela al misterio insondable de la sabiduría divina, sugiriendo que la mente humana finita no puede comprender la perfecta armonía entre justicia, misericordia y libertad en el plan divino. No obstante, este argumento del misterio funciona como un petitio principii, petición de principio, cuando se invoca para eludir contradicciones lógicas. Si la razón humana, también obra de Dios, es incapaz de discernir coherencia en los principios fundamentales que Él mismo revela, entonces toda posibilidad de teología racional o de comprensión significativa de la divinidad se colapsa. La libertad, en este contexto, aparece no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento pedagógico o probatorio dentro de un diseño cuyas reglas finales escapan a la evaluación ética humana, creando así una brecha insalvable entre la bondad postulada y la bondad percibible. Segundo pilar. La imposición del temor como mecanismo de control y su incompatibilidad con el amor auténtico.
El texto bíblico está sembrado de exhortaciones al temor de Dios. Versículos como Proverbios 9, 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o 2 Corintios 7, 1, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, establecen esta actitud no solo como recomendable, sino como fundamento de la relación correcta con lo divino. Es crucial realizar una distinción semántica. Mientras algunos apologistas argumentan que este temor se refiere a una reverencia o asombro respetuoso, numerosos pasajes vinculan explícitamente este temor con el castigo, el juicio y el poder destructivo de Dios. Lucas 12, 5, Hebreos 10, 31. Esta dinámica genera una contradicción performativa con el mensaje central del amor divino, 1 Juan 4, 8, Dios es amor. La psicología moral y las teorías de las relaciones saludables coinciden en que el amor genuino no puede florecer en un ambiente impregnado de miedo. El miedo es un instrumento de control que busca la sumisión, no la comunión. La obediencia por miedo es heterónoma, impuesta desde fuera, mientras que la adhesión por convicción y afecto es autónoma. Un ser omnipotente que desea una relación de amor libre y mutuo con sus criaturas tendría, por definición, los recursos para fomentar esa relación a través de la atracción, la ejemplaridad moral irrefutable y la empatía, sin recurrir al leitmotiv del temor al castigo eterno. La insistencia en el temor revela, por tanto, una preferencia por un modelo de relación verticalista y autoritaria, donde la sumisión es valorada por encima de la autonomía. Esto socava la coherencia del atributo de la bondad perfecta, ya que un ser bondadoso supremo buscaría el desarrollo y el florecimiento moral auténtico de sus criaturas, no su sometimiento basado en el terror a las consecuencias. La bondad, en su concepción filosófica más elevada, es incompatible con la cohesión psicológica mediante el miedo existencial. Tercer pilar. La problemática antropológica y psicológica del estado celestial prometido. La escatología cristiana tradicional promete a los redimidos una eternidad en un estado de bienaventuranza perfecta, comúnmente denominado cielo, caracterizado por la ausencia total de dolor, sufrimiento, conflicto y necesidad. Apocalipsis 21, 4. Superficialmente, esta promesa representa el anhelo humano último de paz y felicidad. Sin embargo, un análisis fenomenológico de la condición humana revela serias incompatibilidades. La identidad humana, la narrativa del yo y el sentido de la vida se construyen dialécticamente a través de la superación de obstáculos, el aprendizaje mediante el error, la experiencia del dolor como señal de alarma y límite, y la resolución de problemas. La psicología positiva y existencial identifica que el flujo flow, el compromiso significativo y el crecimiento personal surgen de enfrentar desafíos adecuados a nuestras capacidades. Una existencia completamente estática, carente de desafíos, contrastes y procesos de superación, corre el riesgo de convertirse en una eternidad de monotonía, apatía y falta de propósito. ¿Qué significaría crecer, aprender o amar en un contexto donde no hay riesgo, ni incomprensión, ni posibilidad de pérdida o error? La única manera de que una mente humana, tal como la conocemos, encontrara sostenible semejante estado sería mediante una transformación radical de su propia naturaleza, una reducción o anulación de su curiosidad, su capacidad crítica, su impulso exploratorio y su complejidad emocional. En otras palabras, para ser feliz en el paraíso, el ser humano debería dejar de ser plenamente humano. Esto plantea un dilema ontológico. Si para entrar al cielo debemos ser transformados en seres fundamentalmente diferentes a quienes fuimos en la tierra, ¿en qué sentido nosotros somos los que recibimos la recompensa? Se esfuma así la continuidad de la identidad personal, que es la base misma de cualquier premio o castigo moralmente significativo. Cuarto pilar. La epistemología de la bondad revelada y la hipótesis del engaño ontológico. Este pilar aborda la cuestión más radical desde una perspectiva epistemológica, la posibilidad de que la bondad divina, tal como nos es accesible a través de la revelación y la interpretación religiosa, sea una construcción narrativa y no un reflejo fiel del carácter del Ser Supremo. Dado que la única fuente de información sobre este ser proviene de textos que él mismo, según la creencia, inspiró o permitió, nos encontramos en una situación epistémica circular.
La hipótesis escéptica sugiere que un ser omnipotente y omnisciente, si no fuera moralmente bueno en el sentido que nosotros entendemos, tendría la capacidad perfecta de crear un universo y una narrativa que lo presentaran como bueno. Podría escribir un libro sagrado que destaque actos de misericordia selectiva, ocultando o justificando racionalmente actos de violencia, arbitrariedad o indiferencia. Podría diseñar la psique humana para que experimentara ciertos fenómenos, como el amor, la culpa o lo luminoso, y los asociara con él. En resumen, podría orquestar una ilusión coherente y convincente de bondad. Esto nos lleva al núcleo de la paradoja de la omnipotencia en relación con la bondad. Si Dios es omnipotente, ¿por qué el mundo evidencia tanto sufrimiento aparentemente gratuito, problema del mal, y por qué el camino hacia su gracia es tan ambiguo, culturalmente condicionado y sujeto a error? Una defensa clásica es la del libre albedrío y el mayor bien. Pero la pregunta persiste. ¿Un ser verdaderamente omnipotente podría lograr cualquier bien posible, incluyendo el bien de criaturas libres que lo amen genuinamente, sin necesidad de un camino que incluya tanto sufrimiento y tanto riesgo de perdición eterna? La omnipotencia significa poder para actualizar cualquier estado de cosas lógicamente posible. ¿Es lógicamente posible un mundo con criaturas libres que siempre elijan el bien y conozcan a Dios sin ambigüedad? Si ese mundo no existe, la explicación no puede radicar en una limitación de poder, sino en una elección divina. Por lo tanto, la omnipotencia no garantiza la bondad. Solo la evidencia de acciones consistentemente buenas, evaluables según estándares morales comprensibles, podría hacerlo. Pero si el propio ser define lo que es bueno de manera arbitraria, voluntarismo divino, entonces la bondad se vuelve una tautología vacía. Dios es bueno porque lo que Dios hace es bueno por definición. Si, por el contrario, la bondad es una norma objetiva independiente incluso de Dios, ética realista, entonces Dios está sujeto a ella y debe rendir cuentas ante ella, y su bondad debe demostrarse, no solo postularse. En cualquiera de los dos casos, la mera posesión de poder infinito no constituye un argumento a favor de la bondad moral. Conclusión. La intersección entre los atributos de omnipotencia y omnibenevolencia constituye uno de los nudos problemáticos más persistentes en la filosofía de la religión. Los cuatro pilares analizados, la naturaleza coercitiva de la libertad condicionada, el empleo del temor como herramienta de sumisión que contradice el ideal de amor, la incoherencia antropológica inherente a la concepción de un paraíso estático eterno, y la posibilidad epistemológica de una bondad meramente aparente, no operan como refutaciones concluyentes desde la fe, pero sí exponen tensiones lógicas y éticas de tal magnitud que desafían la compatibilidad simple de dichos atributos. La apelación a la insondabilidad divina, si bien es un recurso teológico legítimo, cuando se emplea para resolver todas las paradojas, tiene el efecto colateral de vaciar de contenido significativo los predicados que intenta defender. Decir que Dios es bueno en un sentido que puede ser radicalmente opuesto a nuestro concepto de bondad, o que Dios es justo en un sentido que podemos experimentar como injusticia, equivale a usar el lenguaje de forma equívoca, privándolo de su poder comunicativo. En última instancia, la omnipotencia garantiza la capacidad para realizar cualquier acción lógicamente coherente. La bondad, en cambio, es un atributo que se juzga por la calidad moral de las acciones elegidas entre todas las posibles. La existencia del mal natural y moral, combinada con el esquema de salvación y condenación eterna presentado, sugiere que las acciones elegidas por el ser omnipotente, dentro de la narrativa examinada, no optimizan necesariamente el bien comprensible para sus criaturas. Por lo tanto, la carga de la prueba recae en demostrar cómo de un poder infinito se deriva necesariamente una bondad infinita en términos que una conciencia moral racional pueda reconocer como tales. Mientras esta demostración no se logra de manera satisfactoria, la afirmación la omnipotencia garantiza la bondad permanecerá como un postulado de fe, no como una conclusión de la razón o una evidencia.